Pues vamos a comenzar el día de hoy con el tema número 42 de la serie La Verdad del Evangelio de la Gracia. Y esto es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. El tema es la armonía en la vida de la iglesia. Hoy es la segunda parte y el texto que vamos a estar estudiando es Romanos 14, del versículo 13 al 23. Antes de que vayamos para allá, yo quisiera recordar algunas de las advertencias que el apóstol Pablo hace en los primeros 12 versículos del capítulo 14 en cuanto a juzgarse con una actitud condenatoria entre creyentes que tienen distintas convicciones. Es decir, hay una advertencia a estar emitiendo, en tener una actitud, repito, condenatoria, porque tenemos que entender la palabra juzgar. La Biblia nos manda juzgar, pero en el sentido de discernir, ¿sí? De poder detectar, discernir, separar lo bueno de lo malo. O sea, cuando tú separas bueno de malo, estás juzgando. ¿Qué es lo que juzgas? Que esto es bueno y que esto es malo. Entonces la Biblia nos llama precisamente a que nosotros podamos juzgar y separar lo que es bueno de lo que es malo, ¿sí? Pero no nos da la autorización, no nos dice de condenar, no nos dice de emitir, ¿sí? Un criterio que diga, tú estás mal y te mereces esto. ¿Sí me explico? Eso está prohibido, porque eso solamente, escuche bien, eso es algo que solamente corresponde a Dios. ¿Sí? O sea, eso es solamente concerniente a Dios y Él solamente puede hacer eso. Entonces, yo creo que todos tenemos en claro que dentro de una congregación, llámese el grupo que se llame, pero concretamente dentro de una congregación, aun cuando tenemos una misma fe, abrazamos una misma doctrina, una sana doctrina, pues aún así hay muchas diferencias de criterios entre nosotros. Para algunos una cosa es buena y para otros no necesariamente lo es, probablemente incluso hasta es mala, lo consideran que es mala cuando es moralmente neutra, o sea, cuando no tiene ni es ni buena ni mala, sino todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, aquí establece, por ejemplo, ahí en los versículos del 1 al 12, que los creyentes fuertes, es decir, los creyentes maduros, deben de ser pacientes y deben de recibir, deben de abrazar a los que son más débiles, a los que son escrupulosos, ¿verdad? Que a lo mejor se ofenden por acciones, porque todavía están débiles, pues, ¿verdad? Y nos da la razón, nos dice, porque el Señor ha recibido a ambos, es decir, el Señor no nos salvó porque tuviéramos un criterio más grande que otros, no porque fuéramos más fuertes o más débiles. Eso no tuvo nada que ver en nuestra salvación, solamente nuestra fe en Cristo, y nos salvó a los dos, nos llamó a esa comunión a los dos. ¿Está bien? Así que tenemos que recordar, ¿verdad? Nos dice ahí en ese pasaje que vivimos para el Señor, que morimos para el Señor, y que el Señor mismo vino a vivir, a morir, a resucitar, a ascender, no para acabar con las diferencias de criterio entre nosotros, sino para acabar y para resolver la diferencia que teníamos con el Padre, el pecado, ¿sí? No para las diferencias, repito, de criterio, de pensamiento que existe entre nosotros. Así que entendiendo eso y entendiendo que cada uno le va a dar cuentas al Señor, pues tenemos que, por un lado, los fuertes no menospreciar a los débiles y por el otro lado, los débiles no condenar a los fuertes. ¿Está aquí? Y no es bueno y no es malo el hecho de ser débil o fuerte. Hay personas que pueden ser muy maduros en algunos aspectos, ¿verdad? Pero son muy escrupulosos en otros aspectos y viceversa. Entonces hay un balance, no es de que de aquí para acá son así, los de acá para acá son así. Hay unos que tienen más debilidades, pero eso es normal porque estamos creciendo, estamos en construcción, ¿está bien? Estamos aprendiendo precisamente qué es lo que Dios establece y a poder identificar lo que Dios
pues nos pone como un cimiento, nos pone como un mandamiento, nos pone como cosas absolutas lo que es su verdad, eterna e inmutable. Y otras, pues también podemos ir viendo que, bueno, eso es cuestión de criterios, gustos, pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una de las cosas que debemos de tomar en cuenta y que nos lleva a pensar en todo esto es que, escuchen bien, necesitamos considerar que nuestras convicciones y que nuestras acciones sí tienen un impacto en la vida de otros creyentes, porque no vivimos aislados. O sea, no estamos uno por allá, no, así no es. Si alguien vive así, o uno de dos, o no forma parte de la iglesia de Cristo, es decir, no ha nacido de nuevo, o parte de su debilidad es de que no ha entendido que necesita estar insertado y que necesita una congregación y un cuerpo de creyentes a su alrededor para estar creciendo como Dios manda. ¿Está bien? Ahora, a partir de aquí, del versículo 13, que vamos a ver ahorita, esta sección, el apóstol Pablo advierte, digan conmigo, advierte. ¿Qué es una advertencia? A ver, ¿qué es una advertencia? Es un aviso, ¿verdad? Es así como decir, hey, cuidado por aquí, bájenle la velocidad, ¿verdad? Porque aquí el camino está mal, está peligroso, entonces te tengo que advertir porque a lo mejor tú no te das cuenta y ahora sí que vienes con toda la viada y puedes tener un accidente. Entonces te estoy advirtiendo, bájale. Bueno, eso es lo que está diciendo. Sí, de eso se trata aquí. En otras palabras, nos está diciendo, bájenle. Le pueden poner tropiezo a su hermano, porque son temas que no había tratado, no había tocado esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto de poner tropiezo a los hermanos? Pues no es otra cosa más que impedir, ¿sí?, estorbar su crecimiento espiritual. Cuando un creyente afirma, ¿verdad?, que es libre para vivir de acuerdo a sus propias convicciones, ¿verdad?, aun cuando no son compartidas por otros creyentes. Y escuchen bien, puede ser legítimo, pero eso no quiere decir que como tengo libertad en Cristo y es legítimo, puedo hacerlo simplemente sin considerar lo que tengo en mi derredor. Debemos considerar a los que están a nuestro alrededor. Siempre, siempre debemos de ser considerados. ¿Sí? En nuestro hogar debemos de ser considerados. O sea, los esposos debemos de ser considerados con nuestras esposas, las esposas con el esposo también, los padres con los hijos con los padres. O sea, cuando existe esto, y quiere decir considerar, ¿qué quiere decir? Pensar en los demás. Es contrario al egoísmo. Es decir, un desconsiderado es un egoísta. ¿Sí? Y nosotros necesitamos entender muy bien esto, tenerlo muy bien claro para hacer buen uso de la libertad que tenemos en Cristo. Tenemos mucha libertad en Cristo, es impresionante, gracias a Dios por toda la libertad que tenemos, pero debemos de ser responsables en ese uso de la libertad. ¿Está bien? Fíjense, ¿cuántas cosas hay que mientras para algunos no representa un problema, no representa un problema de conciencia, para otros es todo un dilema, es todo un conflicto? ¿Usted se había puesto a pensar en eso? Que hay cosas que para usted no representa un problema de conciencia, pero para otros sí. Y debemos de pensar en eso. Versículo 13, venga conmigo, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo voy a leer otra vez. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. Fíjense, ese decidid quiere decir juzgar. Es la misma palabra, ahorita vamos a ir para allá. Decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que aquí hay un juego de palabras que hace el apóstol, fíjense. Juzgar y decidir es exactamente la misma palabra que utiliza, es la palabra griega crino, no trino. Que por cierto, hoy es su cumpleaños, ¿dónde está Trino?
Ahí está. Ahí para que luego le dé un manguerazo al final, le dé su remojón. ¿Sí? Entonces, esa palabra quiere decir precisamente juzgar. Quiere decir, fíjense, decidir quiere decir separar. Ahora, en el primer caso, cuando dice aquí, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, pues obviamente está hablando, lo está usando en un sentido negativo, o sea, de juzgar, ya no nos juzguemos, o sea, en un sentido negativo, de estar emitiendo una condena, ¿verdad? De estar tomando una acción que pone tropiezo al hermano, ¿verdad? Dice, sino más bien que decidid no poner tropiezo. Y aquí otra vez, decidid, repito, es la palabra juzgar, es la palabra crino, que en este caso se usa en un sentido positivo. Es decir, no emitir una sentencia que rechace al hermano porque tiene una convicción distinta en cuanto a cosas que no son esenciales, sino más bien emitir una sentencia que lo ayude y lo edifique. O sea, en lugar de ver una diferencia, y cuando tenemos diferencias para decir, aquí está bien mal en esto, o sea, es más bien cómo lo puedo bendecir, cómo lo puedo ayudar, cómo lo puedo edificar. ¿Está bien? Y bueno, tiene debilidades, no me van a ofender, no las voy a tomar personales, yo también tengo las mías. ¿Cuántos tienen debilidades de los que están aquí? Todos tenemos debilidades, todos tenemos serias debilidades de carácter en algunas áreas. Algunos en una, algunos en otra, otros más, otros menos, pero todos tenemos faltas de carácter, tenemos carencias en nuestro carácter. Por eso estamos aquí, estamos creciendo, estamos madurando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es. ¿Quién es la medida de nosotros? Cristo. Como Él queremos ser, amén. Como Él queremos ser. Entonces, aquí Pablo, por ejemplo, exhorta a los débiles a dejar de condenar a los fuertes y a los fuertes a dejar de menospreciar a los débiles. Nos exhorta a que en lugar de someter a juicio a los hermanos en la fe, pues debemos de usar ese juicio para ayudarnos mutuamente. O sea, discernir, separar, ver qué es lo que podemos hacer para ayudarnos, para bendecirnos, ¿verdad? Porque todo lo que un creyente haga, escuchen bien, aunque las escrituras lo permitan, o al menos no lo prohíban, ¿sí? Pero eso, aunque no lo permita, aunque lo permita, pero si eso que yo hago causa tropiezo al hermano que es más débil, debo evitarlo. Debo evitarlo. Debo de ser considerado. Y esto no quiere decir, pues entonces, ¿cuándo va a crecer? Precisamente es edificarlo, hay que enseñarle. Pero no hay que hacer un uso de la libertad que sea arbitrario y que pues, yo tengo la libertad para hacerlo. Si tú eres débil, es así, pues ese es tu rollo. Y dice, no hagan eso. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, no hagan eso. Ahora hay que entender, ¿verdad? Aquí está hablando de cuestiones, por un lado, de comida. Digan conmigo, comida. ¿Cuándo se les antoja algo ahorita? Ya es la hora, ¿verdad? En que brinca el sapo. Entonces, pero aquí está hablando con respecto a cuestiones de comidas, de ritos, de guardar ciertos días, ciertas tradiciones, o sea, pues cosas que tienen que ver con cultura, con formación religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense bien, había una separación en el sentido de que decían los débiles, es que pues, hay que comer puros vegetales porque la carne es mala, porque quién sabe si fue ofrecida a los ídolos. Y los fuertes decían, pues tú come tu pastura, a mí tráiganme una rachera, ¿no? Y unos tacos de camarón y un coctelito de ostiones, ¿no? Y si le avientas unos pedacitos de pulpo bien cocidito, mejor, ¿cierto? Bueno, pero no todos pensaban así, y había unos que se ofendían, ¿verdad? Había el hermano que veía echarse unos tacos de carnitas ahí al otro brother, ¿verdad? En el mercado, y es que eso, ¿qué pasó? Y se entristecían. Entonces, fíjense, en 1 Corintios, capítulo 8, versículos 8 y 9, dice, si bien la vianda, ¿qué es una vianda? Es comida, alimentos, muy bien. Si bien la vianda, dice, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero, digan conmigo, pero, dice,
Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Se fijan? Entonces, la comida, pues que te avientes unos coctelitos ahí, ¿verdad? De camarón y unos tacos de carnitas y todo lo que tú quieras, así que pudiera decir algún escrupuloso, es que eso está mal. Dice, pues eso, si te los comes no te hace más acepto delante de Dios, pues das gracias a Dios, y si no te lo comes no te haces más, o sea, no eres más aceptable delante de Dios, porque también das gracias a Dios. Uno da gracias porque se los come y el otro da gracias porque no se lo come. A fin de cuentas, el Señor es exaltado. ¿Ok? Entonces, no es más espiritual o no es más consagrado quien come verduras a quien come carne. ¿Sí? Quien hace esto o quien hace aquello. Ahorita voy a poner algunos ejemplos, le vamos a poner nombre al asunto. Pero sí es más maduro aquel que está consciente de las debilidades propias y de las debilidades de los hermanos y es considerado con ellos, ¿verdad? Al grado que los cuida de no atropellarlos con su libertad, aunque su derecho sea, y aunque sea legítimo lo que él quiere, y esa libertad para hacerlo. Puede ser legítimo, pero dice, estoy consciente que mi ejercicio de este legítimo derecho puede afectar a mi hermano. ¿Sabes qué? Renuncio a mi derecho de hacerlo para bendecir a mi hermano. No lo voy a atropellar, lo voy a cuidar. ¿Está bien? Versículo 14, dice, yo sé, fíjense, yo sé. Esto habla de un conocimiento originado y revelado por Dios. Yo sé. Y confío en el Señor Jesús. ¿Cuántos confían en el Señor Jesús? Es decir, en lo que Dios establece, en lo que el Señor Jesús establece. En otras palabras, Él está diciendo, yo tengo un conocimiento en lo que el Señor ha establecido. Y estoy tranquilo con eso porque me queda claro qué es lo que el Señor establece. ¿A cuántos les queda claro qué es lo que el Señor establece en tu vida? Hay quienes no tienen claro qué es lo que Dios establece, por eso es importante crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, porque eso nos va a evitar debilidades, nos va a hacer fuertes, nos va a evitar inclinarnos a legalismos y a prácticas que no tienen ningún poder espiritual. ¿Están aquí conmigo? Entonces dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. O sea, que nada es impuro en sí mismo. Pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. ¿Sí? Es decir, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, pero ¿qué dice la palabra? Es que si como esto, decían ellos, es que si como esta carne, es impura y me voy a contaminar. Entonces viene el apóstol y le dice, no, bueno, no es impura la carne, ¿verdad? Pero si tú piensas que es impura, para ti es impura, no te la comas, para que no violes tu conciencia, para que no te sientas mal, tú no te la comas. Pero para el otro dice, para mí, ¿cuál impuro? Es más, se me hace que está muy pura, hay que echarle una salsita, ¿verdad? Y bueno, Marcos 7:15, se los leo rápido, dice, nada hay fuera del hombre, son palabras del Señor Jesucristo, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que le contamina. O sea, lo que el hombre coma, no le contamina. Digo, te puede dar una amibiasis por ahí, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, puedes agarrar alguna bacteria o pues algo, pues sí te contaminó el cuerpo, pero no espiritualmente. Entonces, pues lávese las manos antes y después de ir al baño. ¿Sí? Primera Timoteo 4:4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Sí? Entonces la impureza no está en la comida en sí mismo, sino en la persona que cuestiona si se lo debe de comer o no. Si alguien considera que algo es impuro, pues repito, para él es impuro, que no se lo coma. Si el otro no tiene problema para hacer, pues que se lo coma. ¿Sí?
pero que cuide si está el hermano débil ahí, diga, pues para ti es impuro, pues para mí no, pues yo sí me lo voy a zumbar ahorita, ¿verdad? Y el otro está todo preocupado, y bueno, de esto es de lo que advierte, vamos a ver más adelante. Aquí nos está hablando, fíjense, de que, y póngame atención en esta parte que vamos a ver ahorita, porque esto es muy clave para su crecimiento. Es decir, si usted, si yo, si cualquier creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? A ver, salúdenme los creyentes. Yo también los saludo. ¿Verdad? Si un creyente se convence de que cierta comida, o escuche bien, o cierta conducta es pecado, aunque esté equivocado en su apreciación. O sea, él puede estar equivocado, o esta persona, este hermano puede estar equivocado en decir, eso es pecado. Bueno, para él lo es. Entonces, es mejor que no lo haga, para no violar su propia conciencia, para no experimentar culpa. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí o no? Contéstenme pues. Entonces, por el otro lado, pónganme atención, porque aquí está clave. Dices, entonces para mí sí es y para ti no es. Entonces no. Esto no quiere decir que el pecado es un asunto de conciencia o de una opinión personal y muy subjetiva. Entonces yo puedo decir lo que es pecado y lo que no es pecado. A mí me ofende, a mí no me ofende, entonces para mí no es pecado. No. Lo cierto es que hay muchas cosas que están definitivamente prohibidas. ¿Estamos aquí? Hay muchas cosas que la Biblia establece y dice esto sí, y esto no, y esto no, y esto no, y punto. Entonces, ninguna opinión de hombre, ni siquiera porque por el hecho de la conciencia, ¿verdad?, puede hacer bueno lo que Dios ha declarado malo. Porque de repente hay unos que salen muy bíblicos por ahí y dicen, bueno, pues es que si mi corazón no me reprende, o sea, si mi propia conciencia no me reprende, pues entonces va bien. Pero está el otro lado, sí, pero hay alguien mayor que tu conciencia, la palabra de Dios. Mejor tu conciencia no lo capta y en tu conciencia no está mal, pero la Biblia establece que sí. Entonces, ¿está bien o no? Si la Biblia dice que no, no. Si la Biblia dice que sí, sí, independientemente de cuál sea tu criterio o el mío o la conciencia. ¿Sí? Aquí está hablando concretamente de la comida, de la bebida, de cosas que son de las fiestas a guardar, de ritos, de fiestas, de celebraciones, cosas que son moralmente neutras, ¿sí? Pero, por ejemplo, nadie puede decir que la fornicación no es mala, porque para mí, pues lo hacemos con amor. Porque claramente está establecido como un mandamiento. No fornicarás. Después vamos a platicar de esto, porque fornicar no tiene nada más que ver con una relación sexual directa y como nosotros lo entendemos, algo completo y coital. ¿Sí? Tiene que ver con una actividad sexual ilícita, y eso incluidos los besos y las caricias, el te agarro de la cinturita y te agarro de acá. Eso para Dios es considerado fornicación, porque es una actividad sexual ilícita, es impropio, no corresponde, y Dios lo ve muy serio. Para que, no, es que qué exagerados, pues entonces el exagerado es Dios, aléguenle a Dios. Es que yo quisiera experimentar eso acá. ¿Qué dice Dios? Buenas tardes. Quedaron muy serios. Está pegador, ¿no? Bueno, pues estamos creciendo. Esas son las cosas que Dios establece y eso es ahí. Entonces, aunque alguien diga, no, pero es que nos amamos y lo hacemos. Bueno, ¿y eso qué? Está mal. Ya Dios estableció que está mal. No es así. Es condenable. Eso sí. Eso sí. Eso no se puede permitir que se esté practicando eso. No entre creyentes. Es decir, a lo mejor en el mundo eso es perfectamente normal. ¿A poco no? Y hasta home, ¿no? En el mundo. Se usan mutuamente. Pero eso es en el mundo, en la iglesia es distinto, por eso hay disciplina en la iglesia. Hay cosas en donde dice, bueno, no se juzguen, entonces pastor,
¿Qué onda? Pues dice que tenemos criterios. Sí, pero los criterios se está refiriendo a las cosas que son moralmente neutras. Las cosas que Dios establece, eso está establecido y cielo y tierra pasarán, pero su palabra no. Es decir, pecado siempre será pecado. Que a ti te guste comerte los camarones o lo que sea, pues eso se acabará porque se van a acabar los camarones. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Pero lo que Dios establece siempre será. Entonces, fíjense, sin embargo, alguien puede decir, bueno, sí quedó claro el asunto, ¿verdad? De la fornicación y cosas como esas, ¿no? Bueno, alguien puede decir, bueno, pues es que los mariscos, las carnitas, ciertas comidas son impuras. Bueno, repito, para él lo es, pero no es impuro en sí mismo. ¿Estamos? O sea, nada más que quede, bueno, para mí es impuro, pero bueno, yo no me los comería, pero si tú lo haces, pues hazlo tú. Y el otro, bueno, pues yo sí me los como, y pues tú no, y ya. Y todos felices, no pasa nada, ¿sí? Y escuchen bien, así hay muchas cosas que representan un problema de conciencia para muchos creyentes. Voy a mencionar algunas de estas cosas. No voy a entrar a que si sí o si no, o qué defiendes tú o qué defiendo yo, pero cosas que llegan a ser incluso un tema de conflicto, ¿sí? Entre creyentes. Por ejemplo, el asunto de ir al cine. Bueno, para muchos no hay ningún problema, para otros es todo un problema. ¿Sí? ¿Qué me dice del vals de los novios en una boda? Pues qué romántico, ¿verdad? O sea, pues que el novio agarre y el vals. Y he soñado toda mi vida con eso. O de que en la boda esté un grupo musical amenizándola. Música cristiana, por supuesto. ¿Sí? Pero que están amenizando ahí, pues para que estemos el momento agradable, y ahí están tocando los hermanos, ¿verdad? Y gloria a Dios, y qué bonito, y ¿sí? O del vals en una quinceañera, que la fiesta de 15 años, y ahí tiene sus cositas, esa celebración en particular tiene su trasfondo muy oscuro, déjeme decirle. Pero, ¿qué si el vals ahí, verdad? Y pues no importa, nada más es el papá el que va a aventarse con ella, ¿no? Y para quienes se crea un conflicto, ¿verdad? Podemos hablar del arbolito de Navidad, ¿verdad? Podríamos hablar del vino de mesa. Eso es un asunto que para algunos es, ¿no? Y en otros lugares eso es lo más normal. O para algunas personas eso no representa ningún problema, para otros es casi te vas a ir al infierno, ¿verdad? Si lo haces. ¿Sí? ¿Qué hay de el cabello largo en los hombres? ¿Qué tan largo lo puede traer un hombre? Esas son cuestiones de criterios, son cuestiones de conciencia. ¿O qué tan corto lo debe de traer una mujer? Es que el hombre debe de traer el cabello corto y la mujer lo debe de traer largo. Bueno, ¿y qué tan corto es corto? ¿Y qué tan largo es largo? O sea, ¿con qué lo vas a medir? ¿Con la idea de los hebreos o con la idea grecorromana? O sea, ¿cómo lo vas a medir corto y largo? Porque para unos corto era cortitito y para otro largo o corto era a los hombros. Para muchos eso era, ¿sí? No, pero es que no debe de ser tan largo. ¿Y qué hay de los nazareos que nunca se cortaban el pelo? Imagínense la greñota. En algunos casos, ¿verdad? Nunca se cortaron el cabello. Y ven acá los gorros así que traen, bueno, ahí se los enrollaban y se lo ponían ahí y ahí lo traían. No andaban acá con la mata así, con colitas, ¿no? Y con, ¿cómo se llaman las trencitas esas? Como arrastras, ¿verdad? Pero bueno, o sea, aquí el riesgo es para los creyentes débiles, ¿verdad? Que todo este tipo de cosas
con mucha facilidad pueden ser llevados a un legalismo muy estricto, muy estéril y no avanzar en su madurez y en su libertad cristiana. Pero por el otro lado, el riesgo para un creyente fuerte es que haciendo un uso indebido, un uso imprudente de su libertad en Cristo, atropelle al hermano más débil y en lugar de edificarlo, de hacerlo, de ayudarle a que crezca, lo estorba. Entonces, fíjense las cosas porque es importante ser considerados. Entonces, escuche bien, tenemos que hacernos responsables por el buen uso de la libertad que tenemos como cristianos. Tenemos que medir los alcances. Debemos de ser conscientes de que yo puedo hacer un uso de una libertad mía, pero seguramente tiene alcances y debo de estar bien listo para eso. Esto no estoy hablando de una vida de hipocresía, pero ser prudente. Hay cosas que simplemente por prudencia no las haces. Y no quiere decir que si no la estás haciendo en ese momento y después sí, pues es que eres bien hipócrita. No, eres prudente. ¿Están aquí conmigo? O sea, es que procuremos el bien de los hermanos, aun si es necesaria la negación propia. ¿Ok? Versículo 15 de Romanos 14. Vamos avanzando rápido. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿No? Ok. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, fíjense bien, o sea, si a causa de lo que comes, aquí se está refiriendo a un uso de una libertad que tienes, ¿no? Es decir, un creyente escrupuloso, débil, pues puede resultar lastimado si ve a otro hermano mayor hacer algo que él considere pecaminoso, ¿sí? Esto no quiere decir, voy a aterrizarlo, esto no quiere decir que si pues yo voy voy con mi familia, vamos a entrar al cine, ¿sí? Pues no andas viendo a ver quién está ahí alrededor. Pero ¿a cuántos les ha pasado de que luego ves a otro hermano y ese hermano no te vio a ti? ¿A cuántos les pasa? Luego a veces a mí me dicen, pastor, no me saludó, pues no te vi. Pues si pasé ahí a 3 cuadras de usted, casi, ¿no? Pues es que no, pues si yo voy manejando, no ando viendo a ver a quién me encuentro. Si yo ando en la calle o ando caminando, generalmente, miren, bueno, a veces voy manejando y Rocío me dice, oye, ¿y a dónde vamos? Pues a tal parte, pues como que ya te estás pasando, ¿no? Pues se me fue la onda. Porque íbamos platicando o yo iba bien metido en mi... Pero como entonces ella es muy sabia y ya me conoce, ya cuando ve que voy por el carril acá desde antes, me dice, ¿sí te acuerdas que vamos a tal lugar, verdad? Pues claro. ¿Tampoco crees que se me había olvidado? Le digo, no, si nada más está, pues como había baches por aquí, pero no, mira, ahorita aquí me meto. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero a veces no te das cuenta y entonces imagínate que el hermanito o la hermanita que considera que entrar al cine es algo pecaminoso, el pastor, ¿verdad? O la hermana o el hermano fulano, entraron, ay Dios, y están ahí casi se aventan un rosario, ¿no? No. O sea, son cosas que tenemos que cuidar y no hacerlo de una manera deliberada, así tampoco de que, y tú sabes, o sea, aquí está, lo que está diciendo es, pues, estás avanzando, pues si no te ven, o sea, si tú no viste, pues tú sigues, tienes una limpia conciencia, pero si te encuentras al hermano o a la hermana que le es un conflicto eso, y ya sabes, y nada más llegas, hermano, fíjese que voy al cine, véngase, ¿no? Aquí tengo unos pases también para usted. De ver, ¿sí me explico? Eso ya es mal plan. Eso ya estamos hablando de otro asunto, porque ya es entristecerlo deliberadamente. Y dice, no, pues ya no andas conforme al amor. ¿Sí? Y el amor es lo que precisamente nos asegura como creyentes, ¿verdad? A ser sensibles y a ser comprensivos frente a las debilidades de nuestros hermanos. ¿Ok? Si hace una vueltecita por ahí en 1 Corintios 13.
Los primeros versículos, todo el capítulo, ¿cuál los primeros versículos? Todo el capítulo. Y estúdielo, pero bien. Y va a haber muchas maravillas ahí. Dice, no hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Escuchen bien, aquí se está refiriendo a una devastación en el crecimiento espiritual. O sea, se está refiriendo a un estorbo en el crecimiento espiritual, no a la pérdida de salvación, ¿sí? Porque nadie se pierde porque el otro se coma un taco de carnitas. ¿Están conmigo? O sea, no se está refiriendo a que si yo hago esto, ¡ay! ¿Verdad? O sea, uno no se pierde porque el otro acompañe la comida con vino de mesa. No se pierde. ¿Le estorba? Sí. Pero a eso se refiere, no a la pérdida de la salvación. Es un deterioro, es una afectación en cuanto a la vida espiritual por cuanto el hermano es débil, ¿verdad? Porque uno no le puede quitar la salvación a otro. ¿Sí? Ay, pues yo iba caminando bien. Y fíjense bien, inconscientemente existe esta excusa en la mente de muchos. Pues yo estaba echándole ganas ahí, pero vi al hermano y mira lo que hizo. No, mejor me voy al mundo. No sea payaso. Pues nunca has creído entonces, no te andes con cosas. Son payasadas. ¿Sí me explico? O sea, no es, ay, no, pues cualquier cosa, pues por culpa de él estoy yo acá, porque yo no sé si ustedes han escuchado eso, yo he oído varios. No, es que, pues, mira, allá, ya ves, por culpa de él, yo aquí estoy. Hace 430 años iba a la iglesia, pero no, ahorita ya no, porque aquel, mira lo que hizo. Pues, bueno, aquel hizo uso de su libertad, estuvo mal, pues, pero mídete con Cristo. Midámonos con el Señor. ¿Está bien? Entonces aquí debemos de poner mucha atención porque nos habla que debemos andar conforme al amor. Esto quiere decir en apego al amor ágape, al amor de Dios, al amor que da, al amor que es sacrificial. Es decir, aquí está hablando de procurar el bien, ¿sí? Procurar todo lo que es bueno para el hermano. Como dije hace un momento, aun si es necesario renunciar a un derecho legítimo. Pues yo lo puedo hacer, pero ¿sabes qué? En amor no lo voy a hacer. No pasa nada. Prefiero tu edificación que complacerme a mí. Eso es negarse a sí mismo en favor de otros. Eso es entregarse a favor de otros. En Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Andad, fíjense. Está en imperativo. Andad habla de una conducta. Es decir, esa conducta está hablando de una conducta obligada para un creyente. ¿Por qué es una conducta obligada para un creyente? Porque Dios ya le habilitó para andar así, y si el creyente no anda en eso es porque no quiere, no porque no puede. Un incrédulo no puede andar en amor. Un incrédulo no puede andar en el amor de Cristo porque no ha nacido de nuevo. Ahora sí que es como pedirle peras al olmo. Es pedir el fruto a una naturaleza que no corresponde. ¿Estamos aquí? Por más que lo entrenes, por más que lo hagas, o sea, hemos hablado esto, ¿verdad? Ahí tienes la mata famosa de mango, ¿verdad? Pero tú dices, le vamos a echar fertilizante para matas de coco, para palmeras, y voy a declarar y la voy a podar y le voy a quitar, y nomás voy a dejar el puro tronco y voy a estar orando y voy a estar decretando y voy a estar declarando. Haz todo lo que quieras, pérdida de tiempo, porque al ratito a eso lo que le van a salir van a ser mangos. ¿Mangos qué? No van a ser cocos, ¿verdad? Uy, qué mello. ¿Sí me explico? Porque esa es su naturaleza. Entonces, a un incrédulo no le puedes pedir que camine como un hijo de Dios porque no tiene la vida de Cristo en él.
Así de sencillo. No se le puede pedir eso. Pero escuchen bien, a alguien que ha creído, a alguien que ha nacido de nuevo, no se le pide eso, se le exige eso, se le demanda eso. Andad en amor, que la conducta sea en amor. ¿Por qué? Como hijos amados, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Sí? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, escuchen bien, poner nuestra vida a favor de otros es algo que huele muy bien delante de Dios. Es algo que es muy aceptable para Dios, muy agradable para Él. Es algo que lo complace tremendamente. Fíjense, cuando yo en amor identifico, ¿verdad?, la debilidad de un hermano, eso no quiere decir que, bueno, pues que siempre se quede ahí y siempre, pues como es débil, ahí que siga toda su vida en el Señor, como pues así, todo escrupuloso. No, pero en amor se les enseña. O sea, de entrada es, si yo ya sé que te afecta, mira, después lo tratamos, pero ahorita no lo voy a hacer para no afectarte. Luego lo vemos. Y podemos platicar al respecto. Entonces ahí es en donde el débil dice, ok, estoy abierto y voy a escuchar también. Y ahí es en donde crece. ¿Están conmigo? Es ahí en donde crece, precisamente. Versículo 16. No deis, pues, lugar a que se hable mal de vuestro bien. O también en su Biblia, en la Reina Valera Revisión 60, habla de vituperar. ¿Está bien? Esto quiere decir hablar mal. Yo lo que les estoy leyendo es desde la Reina Valera de la Revisión 95. Entonces, está más claro, lugar, o sea, dar lugar a que se hable mal, quiere decir vituperar de vuestro bien. Hablar mal, repito, se traduce como vituperar, y aquí la indicación es que no debemos de permitir que precisamente esas cosas que son secundarias y que son muy legítimas, ¿verdad?, pero por hacer un mal uso de nuestra libertad, por no ser considerados, entonces den ocasión a otros de condenarnos, en particular a los de afuera. ¿Sí? O sea, les voy a poner un ejemplo, dependientemente, no sé cuál sea tu pensamiento, pero di que tú no tienes ningún problema para el uso del vino de mesa, ¿sí? Y tú vas a X tienda, ¿ok? Y dices, oye, pues ves una botella y dices, oye, esta es una buena cosecha, esta es una así, asado. Este está bien, y mira, voy a tener una cena, luego en la casa van a venir, y agarras y guardas, pones 3 o 4 botellas ahí, por ejemplo. No porque te las vas a ir a tomar. O sea, no tienes tú pensado embriagarte y no lo vas a hacer. Simplemente dices, porque voy a acompañar y porque una cena y voy a acompañarla y los voy a tener ahí. Entonces tú llegas, ¿verdad? Y te encuentras a medio mundo, porque siempre se le atina, ¿a poco no? Entonces, te encuentras a medio mundo y luego dice el otro, ¿verdad? Ahí, mira el brother. Oye, va a estar buena el reventón, ¿no, brother? ¿Cómo le explicas? O te encuentras al hermano escrupuloso, ¿no? Y lo ve, imagínate, ay, hermano, pues voy a orar por usted, ¿verdad? Aleluya, pero ya lo devasté. Aunque sea un derecho legítimo. Entonces, ¿sabes qué? Prefiero renunciar a ese derecho. ¿Cómo la ve? O sea, no hago uso de ese derecho, simplemente. Para que no se hable mal de nuestro bien, dice aquí de vuestro bien, y aquí se refiere al ejercicio legítimo y correcto de la libertad cristiana. Fíjense. ¿Cómo la ve? ¿Estamos aprendiendo algo? Porque están muy serios, ¿eh?
Luego de repente así algunos se van quedando, y unos cierran los ojos, otros los abren, ¿verdad? Y bueno, vamos a poner unas cámaras aquí. Entonces, por el otro lado, pónganme atención, porque cada vez que los no creyentes ven a un cristiano abusar de su libertad en Cristo y dañar, al hacer uso de esa libertad, ¿sí? A un hermano más débil, ellos luego llegan a una conclusión de que el cristianismo es pura hipocresía y que están llenos de personas que no son amorosas, que no es lo que dice, y eso trae descrédito, escuchen bien, a la reputación de Cristo. Luego hay cosas que hacen algunos cristianos en un uso legítimo de su libertad, pero por ser descuidados, por ser irresponsables, por ser imprudentes, hay gente que habla mal de Cristo y de la iglesia. Entonces, debemos de entender los alcances, debemos de entender las implicaciones. Es decir, ¿tenemos la libertad? Sí, sí la tenemos, pero debemos de ser responsables. Debemos de hacer un buen uso de ella. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios no es ¿qué? O sea, no está relacionado, no está atado, no está regido por las cosas de este mundo, por las cosas con que se sustenta en este mundo, porque este mundo, necesariamente la vida en este mundo se sustenta con comida y con bebida, pero el reino de Dios no es sustentado así. ¿Sí? Y entender esto nos va a librar de muchos conflictos, porque esto es un parámetro excelente para poder ubicar las cosas en su contexto. Es decir, el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Porque se habla mucho del reino de Dios. Vamos a los evangelios, vamos al evangelio de Mateo, se habla muchísimo del reino de Dios, el reino de los cielos. Hay películas del reino de los cielos. Hay una teología del dominionismo, que es el reino ahora, y el reino, y se habla del reino, y se hablan de muchas cosas, ¿sí? Pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios aquí en la tierra? Oramos, venga tu reino. El reino de Dios es la esfera de la salvación. ¿Qué es una esfera? Es decir, algo, lo que engloba, lo que encierra, es la esfera de la salvación, en donde Dios gobierna a aquellos a quienes Él ha salvado. ¿Qué es el reino de Dios? Precisamente esa esfera en donde están todos aquellos que han sido salvados, todos aquellos que han sido justificados, todos aquellos que han sido reconciliados con Dios, todos aquellos que serán glorificados, todos aquellos que han sido apartados por Dios y para Dios. Ese es el reino de Dios. Y los que viven en ese reino de Dios, ¿sí? ¿En qué consiste ese reino de Dios? Ese reino de Dios no es determinado por la comida y la bebida, o sea, no es lo que nos rige. Come esto y no dejes de, y no tomes esto, y cómete aquello, y esto, y aviéntate esto, y quítate esto, y ponte aquello, y cuélgate esto, ¿sí? O hazle así, o muévete acá, o ponle aquí, y ponle acá. ¿Me doy a entender con eso? Eso no es el reino de Dios. ¿Cómo se rige el reino de Dios? Es decir, aquí en la tierra, en tanto el Señor viene con nosotros, ¿en qué consiste ese reino de Dios? Pues nos menciona acerca del fruto del Espíritu y empieza diciendo por justicia. ¿Qué es justicia? Se refiere al carácter de Cristo, se refiere a la obediencia a la palabra de Dios. Cuando habla de que el reino de Dios es justicia, quiere decir caminar en justicia, andar en lo que es justo, en lo que es recto, en lo que Dios establece. ¿Qué produce el caminar en justicia? Paz. En eso consiste. Caminar en justicia, ¿qué produce? ¿Cuál es el fruto de estar en el reino de Dios, de tener la vida de Cristo, de estar caminando en obediencia a Él? Paz. ¿Qué es la paz? Una ciudad que está... No. ¿Qué es la paz? Es una tranquilidad producida por el Espíritu Santo, ¿sí? Que debe de caracterizar la relación entre creyentes, porque eso es lo que hay entre el hombre y Dios, entre aquel que ha creído. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios. Es decir, eso no quiere decir un estado de quietud nada más. No quiere decir ausencia de conflicto. Quiere decir un estado de amistad, que ya no estás en guerra. Aquí se refiere a lo contrario a la guerra, a lo contrario al conflicto. ¿Cómo deben de ser las relaciones entre los hermanos? ¿Cómo deben de ser las relaciones en la iglesia? ¿Cómo debe de ser? En paz, no en enemistades. Enemistad es contrario al reino de Dios. Enemistad entre los hermanos es contrario. No tiene nada que ver con la justicia. Es contrario al reino de Dios. Y también dice que es justicia, paz y ¿qué? Y gozo. Esto está hablando de una actitud permanente de alabanza, de reconocimiento a la obra de Dios, ¿verdad? Sin importar las circunstancias. Que puede estar yo sé, miren, yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por tiempos muy difíciles. Sí, a unos apretándoles el zapato por un lado, a otros apretándole por el otro, pero también yo le doy gracias a Dios porque he visto que le han dado respuestas a Dios y ha habido gozo en medio de la tribulación, ha habido gozo en medio de ese tiempo difícil, aún en medio de esa escasez, hay una alegría que no puedes explicar porque esa alegría no depende de las circunstancias. O sea, imagínense, si nuestro gozo dependiera de las circunstancias, no, pues, ahora que descalificaron a México, por cierto, no era penal. Bueno, ya no me la aguanté, ¿verdad? Pero hay quienes la pasan muy mal. O sea, si la circunstancia está bien, aleluya, ¿verdad? Pero nada más no salió como yo quería que saliera. Ni siquiera salió mal, nomás no salió como yo quise. Y ya tengo suficiente para amargarme. Eso no está hablando de gozo, pero alguien que ha creído, que ha puesto su confianza en Cristo, ¿verdad? El gozo es fruto del Espíritu. Es a causa de que, pues, la circunstancia está mal, pero tengo a Cristo. Pues la circunstancia no es muy favorable, pero soy de Cristo. Y escuche, y Cristo es mío. Si esa posesión no le llena de gozo, nada lo va a saciar. Si Cristo no le alcanza, nada le va a alcanzar. Si Cristo no le satisface, nada le va a satisfacer. Es que quiero un marido así, así. Mire, aunque le ponga al que usted quiera y el que lo dibuje en su mente y diga, es que está guapísimo, al ratito se le va a quitar. Y a usted también, porque todo se desacomoda con el tiempo. O sea, la ley de gravedad hace su jale. ¿Están aquí conmigo? No, pues que el dinero, ¿verdad? Y ok, se te va a pasar eso. Te va a saciar por un tiempo. Escuchen bien, esas cosas, si yo no tengo una plenitud en Cristo, todo lo demás van a ser como drogas. Y los que han utilizado drogas saben lo que les voy a decir. Las drogas lo que hace es que te da una sensación solamente de que todo está bien, pero es una falsa sensación, es eso, una sensación. En algún momento estás acá y te hace sentir que todo está bien y cuando está cada vez peor. Y así está el hombre sin Cristo. Si Cristo no les hace, dices, pero es que soy creyente, precisamente. Entonces debemos de tener nuestra plenitud en Él. Si no está en Él, mis amados, nada la va a saciar nuestra vida. ¿Está aquí conmigo? Entonces, si alguien no ha sido justificado por Dios, pues no se encuentra dentro del reino de Dios, no se rige por los principios de Dios, no se rige por los mandamientos de Dios, no es Dios quien lo gobierna. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿Dios gobierna tu vida? No me contesten, nomás piense, mediten eso. ¿Dios gobierna tu vida? ¿Hay evidencias de que Dios gobierna tu vida? ¿Qué evidencias podríamos presentar ante un jurado para decir que hay evidencias de que Dios
gobierna mi vida. Aquí la Biblia enseña, por cierto, de que aquel que no ha sido justificado no está dentro del reino de Dios, aunque esté en una iglesia y estén habiendo milagros. Eso no está viviendo dentro del reino de Dios. De hecho, pertenece a otro reino, al de oscuridad, al de maldad. Eso es lo que lo rige. Empezando, pues es que yo no soy tan malo, una autojustificación, o yo tengo mi religión por obras. ¿Eso qué es? ¿Obscuridad? ¿Eso es maldad? ¿Perversión? Fíjense. O sea, para los que piensan que perversión nada más son los pedófilos y pues eso es otra sección, ¿verdad? De perversiones. Pero una perversión muy grande es la autojustificación. Una perversión muy grande es el pensar que es la justificación por obras. Eso es una perversión, eso es obscuridad. Versículo 18. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. A ver, vamos a leerlo otra vez. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿De qué manera está hablando? O sea, ¿de qué habla aquí? De ser gobernado por Dios de tal forma que el fruto del Espíritu se hace evidente. ¿Sí? Eso es agradable. Eso es aceptable para Dios. Y eso los hombres no tienen nada malo que decir. Cuando alguien está siendo gobernado por Dios y está dando evidencias, o sea, te pueden perseguir porque no eres igual de tranza que ellos, pero no pueden decir que está mal que no trances. ¿Me explico? Te pueden echar carrilla de por qué no te vas de juerga con los compañeros de trabajo o con los amigotes que antes te ibas. Te pueden decir mandilón, te pueden decir muchas cosas, pero no te pueden decir que sea algo moralmente reprochable. No te pueden decir que es algo malo. Les puede no gustar, pero no te pueden decir que está mal. Eso es a lo que se refiere de que agrada a los hombres, no de que, ay, qué padre, ¿no? Simplemente no tienen nada malo que decir de eso. ¿Qué de malo puede decir alguien del mundo, de un joven, de una joven que ha decidido guardarse en santidad para el Señor? ¿Qué es lo peor que le pueden decir? ¿Santurrón? Pero no pueden decir, está mal. Y si alguien dice eso está mal porque debes de vivir la vida, debes darle vuelo a la hilacha, pues obviamente, ¿qué quieres que estás diciendo? Pues si está corrompida su mente. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Me explico? Pero no juzgan bien. Fíjense, en los tiempos que hubo mayor persecución, uno de los gobernadores de las provincias de Asia, de Turquía, estamos hablando después del año 100, 120, por ahí, después de Cristo, él escribió un reporte al emperador porque era así de ley que a los cristianos, o sea, tú podías acusar a alguien de ser cristiano y era llevado a juicio por el hecho de que tú lo acusabas. O sea, tú podías ir con las autoridades y decir, ella es cristiana. Entonces venían por ella y se la llevaban y la examinaban. Examinar es de que le ponían unos azotes primero. Y después le llevaban un busto del César, una estatua del César, les llevaban incienso y les llevaban vino. Y les decían, ¿tú eres cristiano? Y decían, pues, sí. Bueno, y los azotaban, ¿verdad? Entonces le decían, ofrece incienso y vino al César. O sea, era como una ofrenda, era como una adoración. No de que se lo tomaran, pero hacían un rito como te estoy reconociendo como mi Dios. Y decían, pues no, ¿cómo crees? Y se lo seguían surtiendo. Y a muchos negaban a Cristo. Y decían, ok, y lo ofrecían. Y en su reporte, ¿verdad? Él dijo, mira, no sé por qué los tenemos que perseguir. Lo único que yo me he dado cuenta, lo estoy resumiendo, ¿ok? En otras palabras, lo único que yo me he dado cuenta es que cuando los traen, puedo saber quiénes son los verdaderos creyentes.
porque nunca niegan a su Señor. Entonces, si de algo puedo acusar a los creyentes, es de ser necios, pero eso no es no va en contra de las leyes del imperio. Entonces, ¿qué hago? ¿Me los sigo sonando? ¿O ahí los dejo en paz ya? Porque él tenía un conflicto con eso. ¿Me explico? O sea, este gobernador decía, pues yo quiero saber por qué lo estoy persiguiendo. O sea, ¿qué es lo que está en contra de la ley? O sea, si es nada más porque a ti no te gusta, bueno, pues eso ya es otro asunto. Dame línea. Pero él le mandó un reporte y le dijo, yo no encuentro nada ilegal en ellos. Si algo los puedo acusar es de necios. Fíjense, ¿cuántos necios hay aquí? Bueno, mis amados, damos a entender que estamos bajo el microscopio de un mundo escéptico, que juzga todo el tiempo cómo vivimos y cómo nos tratamos unos a otros. Tenemos que tener eso en mente. O sea, gente que está a nuestro alrededor, ellos, o sea, que no creen, que tienen otra fe, o sea, estamos bajo el microscopio, están viendo detalles de nosotros. Están viendo cómo nos relacionamos. ¿Usted cree que su vecino no sabe cómo trata usted a su esposa o usted a su esposo o a sus hijos? Si es un iracundo o una iracunda, ay, sí, ahorita gloria a Dios, pero la deberían de oír los gritos que les echa y hasta las malas palabras que les dice. Ay, hermano, ¿a poco no? ¿Creen que no se sabe? Las paredes oyen. Los vecinos también, y más si son gritones. Ustedes, y si el otro es metiche, peor. ¿Verdad? Pero todo eso se da cuenta. ¿Ustedes creen que no se da cuenta si usted tiene hijos adolescentes que ven que llega, los vecinos que llegan a deshoras de la noche, pero es que no andábamos haciendo nada malo? Eso no lo piensan ellos. Eso no lo piensan ellos. Ellos no están pensando si vienen de orar, si estuvieron ayunando y vienen de tomar un curso de escatología. ¿Quién sabe qué andaban haciendo? Andan solos ahí, son las 3 de la mañana y están llegando. Pues no hicimos nada malo. Así como no. Entonces eso es lo que piensa el mundo, mis amados. Debemos de ser sabios. Dice la Escritura que debemos de ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sí? Mi versión dice, hay que ser truchas, hermanos. Prefiero la trucha que la serpiente. ¿Sí? Versículo 19. Por lo tanto, fíjense, subrayen ese por lo tanto. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué dijimos que era la paz? Aparte de la ciudad que está a 190 kilómetros de aquí. Es la paz, se refiere a una relación amorosa, armoniosa. ¿Sí? Por lo tanto, sigamos lo que contribuye. La instrucción es muy clara. Seguir todo lo que coopere a las relaciones sanas. Seguir todo lo que coopere, todo lo que colabore con las relaciones armoniosas. ¿Sí? A buscar hacer todo aquello que ayude al crecimiento espiritual de los hermanos, a la madurez de nuestros hermanos. Pero dice, síguelo. No quiere decir, velo pasar, ya sabes por dónde va. No, dice, síguelo. ¿Qué es esto? Esto contribuye a la paz. ¿Qué quiere decir seguir? Voy detrás de eso. Persisto en eso, avanzo en eso. No me quedo ahí estático, nada más viendo cómo se aleja y diciéndole chao. Sino que avanzo en eso, camino en eso. Esto es lo que contribuye a la paz. Esto es lo que contribuye a la edificación de mis hermanos. Me voy por ahí, camino en eso, persevero en eso. Esto también, en eso también persevero, en eso persisto. ¿Sí? Son actitudes, son acciones de algo que debemos de estar plenamente conscientes, y son acciones que debemos de hacer deliberadamente conscientes. Implícitamente lleva el hecho de desechar lo que no contribuye. O sea, así como podemos identificar lo que contribuye, ¿están de acuerdo? Ustedes pueden identificar, me podría mencionar 2 cosas que contribuyan, por ejemplo, a la paz y a la mutua edificación. A ver, díganme un par de cosas. Saludarse unos a otros. Bueno, la Biblia habla incluso de ósculo santo, ¿sí?
Es decir, habla de beso, en pureza, santo. ¿Qué más? No se les ocurre. Yo pensé que me iban a bombardear, que me iban a acribillar, fíjense. Ocuparte por los problemas, para no andar de metiche. ¿Qué más? Animarlos. De repente echarles un telefonazo, un mensajito, orar por ellos. ¿Sí? Si llegué a la reunión y no los vi, ¿por qué no estuvo? Oye, ya tiene un par de reuniones que no está. Estará bien, voy a ir a visitarlo. No, que el pastor lo haga. No, que los pastores lo hagan. Para eso son pastores. No, fíjense, los pastores no están para andar visitando a las ovejas. Los pastores están para ocuparse de la enseñanza sana de la palabra. Ustedes tienen que contribuir con eso. Pues no vino el hermano. A veces, oye, hermano, y no sabes por qué no fue. A mí que me preguntas, háblale tú, mano. ¿Me explico? Oye, ¿por qué no vino? O sea, y se los digo, no estoy enojado, pero se los digo en buen plan. Si alguien no está viniendo, no me hablen a mí para preguntarme por qué no vino. Háblele usted. Ocúpese usted en eso. Eso sígalo. Eso contribuye a la mutua edificación. ¿Le seguimos? Porque todavía quedan unos versículos por ahí. Entonces, lo mismo, identifico cosas, ¿verdad?, que debo de seguir porque eso es para la mutua edificación, pero también del mismo modo identifico cosas que no ayudan. ¿Cuáles serían esas cosas que no ayudan, por ejemplo? Les voy a decir una: la indiferencia, la apatía que se manifiesta, las faltas de respuestas, o sea, una pachorra que para qué les cuento. ¿Sí? Pachorra es del griego estupor. ¿Sí? Para que me entiendan. Eso quiere decir, bueno, eso hay que desecharlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los desechos contaminan. ¿Sí sabía eso, verdad? Y los desechos huelen mal. Normalmente los desechos, mire, así si nos vamos acá, y ahorita yo sé que hay 2, 3, así que pero todo lo que desechan, los desechos de nuestro cuerpo, ¿cómo le hacemos? Guácala. ¿Cierto? Llámese lo que se llame, por donde salga, pero todo lo que sea desecho, le hacemos guácala. ¿Cierto o no? O sea, nadie, por mucho que ame a su bebé, agarra su pañal así recién radioactivo y lo utiliza para decorar o para aromatizar el lugar. Por mucho que lo ame. ¿Sí me explico? Más bien agarra aire en una super bolsa acá, le mete una granada de esas de acá y ya medio se alivianó el asunto ahí, ¿verdad? Porque todo eso huele mal. Bueno, si no sacamos eso, si no identificamos, o sea, de la misma manera, tenemos que buscar para seguir las cosas que contribuyen, pero también identificar las cosas que no están para desecharlas, las que no ayudan. ¿Están aquí conmigo? Por eso dice el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Habla de ir en contra, de atornillar al contrario de la obra de Dios, ¿sí? Que la obra de Dios en sí es indestructible, o sea, que yo me aviente unos camarones, un cóctel de camarones, eso no destruye la obra de Dios en nadie, pero sí estorba al hermano, ¿sí? Entonces dice, sí se entiende el término, ¿no? Atornillar para el mismo lado. No que unos le están dando para un lado y llega el otro y le da para el otro. Dices, pues es el cuento de nunca acabar, o sea, vamos atornillándole todos para el mismo lado. O sea, todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Es decir, aquel que utiliza sus libertades dadas por Dios de una forma descuidada, de una forma egoísta, ¿sí?, ofende a su hermano que es débil. Vean lo reiterativo que es, prácticamente verso tras verso tras verso está tocando eso. ¿Por qué lo está tocando? Porque esa es una realidad dentro de la iglesia, que debemos de estar más conscientes de eso. Versículo 21, ya estamos entrando al final.
Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. Aquí subraya, el versículo 21 es clave. Mejor es no comer carne ni beber vino. Hasta ahí quedaría bien, ¿cierto? Porque es de lo que se ha estado hablando. Pero yo quiero que noten que no está hablando nada más de eso. Se ha mencionado eso como algo clave y como algo que era muy común. Pero escuchen bien lo que dice. No comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. Es decir, aquí amplió el espectro. ¿Sí? No lo limita a la comida. Está hablando de nada que ofenda, nada que debilite, nada que haga tropezar. Y eso puede ser la comida, puede ser acciones, pueden ser actitudes, puede ser lo que sea. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de estar muy conscientes y tener mucho cuidado, no nada más cuidarnos de este aspecto. Debemos de cuidar mucho aspecto, o sea, muchos aspectos. ¿Para qué? Para no hacer nada que ofenda. Sin embargo, ofendemos, y cuando ofendemos, entonces, ¿qué debemos de hacer? Pedir perdón, restaurar. Y cuando me piden perdón, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Perdonar, otorgarlo. Eso es seguir la paz. ¿Sí? Eso es seguir la mutua edificación. Escuchen bien, no está hablando de que nunca vamos a ofender a nadie, pues estaremos en el cielo para entonces. Pero de no ofender a nadie, de no debilitar a nadie y no de hacer tropezar, híjole, está hablando de manera consciente, no lo hagas. O sea, tienes que estar más atento, debes de estar consciente y de buscar edificarlos. ¿Están aquí? Versículo 22. ¿Tienes tú fe? Pues tenla para ti mismo delante de Dios. Esto quiere decir, mantén tu propia convicción ante Dios. Es que para mí eso no está mal. Está bien, pero tú la tienes. Manténla delante de Dios, está bien. Sé bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, alguien fuerte, alguien que hace un buen uso de su libertad cristiana, pues va a mantener una buena, una limpia conciencia, porque no le da al creyente débil una ocasión de tropiezo. Eso es lo que está hablando. Esto trata con el hecho de que seamos responsables. Si yo soy responsable puedo disfrutar de mi libertad en Cristo, yo cuido al débil, tengo una limpia conciencia al respecto. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente me gusta mucho porque lo dice de una manera muy clara. Dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Repito por enésima vez, esto se refiere a cosas que son moralmente neutras. ¿Sí? Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. O sea, la Biblia no lo prohíbe, no tengo problema con eso, no estoy violentando ningún principio, no estoy violentando esto, no tengo problema, vamos para adelante. ¿Sí? Así que se instruye, ¿no?, al creyente fuerte que entienda su libertad, que la disfrute y la mantenga entre Dios y él. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que coma se condena a sí mismo porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si el hermano débil viola su propia conciencia, peca. ¿Sí? A eso se refiere todo lo que no proviene de fe. Es decir, son los pensamientos. ¿Qué es eso? Son los pensamientos, son acciones que nuestra conciencia condena. Hay cosas que mi conciencia condena, entonces no lo hagas, porque si lo haces pecas. Fíjate. La Nueva Traducción Viviente dice, pero si tienes duda acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Fíjate, esta es bien clara, ¿eh? Y esto se aplica en muchas cosas, relaciones, en todo. Si haces algo que crees que está mal, pecas. O sea, ¿cuál sería la falta entonces? ¿Cuál es el pecado aquí entonces? Violar la conciencia. Nunca debemos de hacer eso. Esto es ir en contra de mi conciencia, no lo puedo hacer. Ok, estoy bien. Por eso es muy delicado
cuando un hermano fuerte, ay, ¿qué tienes? No seas débil, hombre, eres un atado, hazlo, ¿qué tiene? Y el otro, no, de veras, ándale, todo lo hacemos, ¿qué tiene? Y puede ser algo que no sea malo en sí mismo, pero el otro, bueno, ¿verdad? Pero tiene mala conciencia al respecto y lo hace, ya pecó. Los otros andan como si nada. Y el otro ya está hasta con un sentimiento de condenación. ¿Lo ven? Y de eso nos quiere evitar el Señor. Final. Fíjense. Siempre la libertad que gozamos siempre debe de estar bien amarrada, contextualizada en el servicio, en el amor mutuo unos con otros, ¿sí? Nuestra actitud no debe ser un estorbo al hermano débil en la iglesia. Venga conmigo ya a final, Gálatas capítulo 5, versículos 13. Gálatas 5, versículo 13. En lo que llega, fíjese, aquí nos enseña que tanto los creyentes débiles como los creyentes fuertes aman al Señor. ¿Está bien? No puedes ser débil y amar al Señor, confiar en el Señor. Tanto los débiles como los fuertes desean andar en los caminos del Señor y sería erróneo, sería muy equivocado estarse hiriendo mutuamente, ¿verdad? Tratando de insistir en que el otro piense igual que yo, crea lo mismo que yo en cuanto a convicciones personales. ¿Ya llegaron allá, Gálatas? Sígame con su vista. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? ¿Qué es lo que trae Cristo a nuestras vidas? El que conoce a Cristo es verdaderamente libre. A libertad fuisteis llamados. Si solamente, observe, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es dar ocasión a la carne? Pues darle rienda suelta a los impulsos de nuestra naturaleza que no ha sido redimida. ¿Verdad? Más adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne. Pues que tengo libertad para hacerlo. Bueno, sí, pero esa es una inclinación de tu carne. Entonces no uses esa libertad para darle rienda suelta a tu carne. ¿Sí? No uses la libertad como ocasión para la carne. Dice, sino, todo lo contrario, fíjense bien, servíos por amor los unos a los otros. ¿Tienes libertad? Sí, bueno, no la uses para que sea una ocasión para la carne. Utiliza esa libertad para servir al hermano. Es decir, sirve al hermano con toda libertad. Edifícalo con toda libertad. Bendícelo con toda libertad. Sigue lo que es, lo que contribuye, lo que ayuda a la paz y a la mutua edificación. Hazlo con toda libertad, sin impedimentos. Hazlo, adelante. Porque toda la ley, es decir, todo lo que Dios establece, aquí no se refiere a la ley ceremonial, aquí se refiere a lo que Dios establece como lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable y lo que es desagradable, lo que Él pide, lo que Él demanda. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo, ¿no? Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor.